Ahora, en Te digo la otra, ancho, ajeno y superpoblado. Así está el mundo. Bueno, y esta Así está el mundo nos lleva hasta Brasil, hasta el país continente de nuestra región, donde el domingo pasado finalmente se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que ya habían dejado muy bien posicionado al candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, como para ganar esta segunda vuelta. Finalmente se concretó lo que preveían todas las encuestas, no hubo sorpresa, no hubo virada, y Bolsonaro se convirtió en el nuevo presidente de Brasil, que asumirá funciones en el mes de enero del año que viene. Exacto, consiguió el 55,1%, que son unos 57.800.000 votos por parte de los brasileños. El 44,9%, unos 47 millones consiguió Haddad, y de esta forma, nada, la victoria era más que contundente. Si bien las encuestas de opinión pública a lo largo de la semana venían manejando un proceso de reducción en cierta forma de esta brecha, ¿no? Que era, por momentos llegó a alcanzar al 10%. Nada, no alcanzó, digamos, o se parecía, o sea, ya se visualizaba que era muy difícil que se fuera a dar vuelta. Y esto aconteció, de hecho. A dar vuelta. ¡Ah! Excelente, excelente. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Que nos pongamos a llorar acá al aire con el micrófono? Bueno, bien, este es un programa así, para la familia. Sí, claro. Para las delicias de grandes y chicos. Para la familia de Mesías. Sí, para la familia, entendida la familia, concepto tradicional, ¿no? La familia mamá, bien, papá, bien. Nuclear, los padres, hijos, exactamente. Todos escuchándonos. Sin todos chanchadas. Del otro lado. Nada raro por allí. Exactamente, ganó en casi todos los estados, solamente algunos que son de la zona del noreste, que bueno, que es el cuño fuerte del PT histórico, y también la zona donde Lula y la figura de Lula tiene mucha fuerza. El triunfo de Bolsonaro fue realmente aplastante, fue muy contundente. Ganó estados donde el PT había elecciones atrás tenido buenos resultados, como era en el caso de Minas Gerais o Río de Janeiro, que son estados que tienen mucha población y que son en definitiva algunos de los principales que dieron vuelta este resultado. Y algunos datos así interesantes que fueron vistos es, por ejemplo, las diferencias que hay en los porcentajes de apoyo según, por ejemplo, el nivel socioeconómico de los municipios brasileños. Aquellos municipios donde el nivel socioeconómico o el nivel de desarrollo humano eran bajos, el triunfo de Haddad supera el 50% y llega más o menos a un 60%, y de forma contraria en aquellos municipios, en aquellas 100 ciudades más o menos más pudientes y con índices de desarrollo humano más elevados, Bolsonaro gana con 50, 60 y 70% exactamente del apoyo. Bien, y para meternos de lleno en este análisis es que recibimos a nuestra invitada para este espacio de Así está el mundo, Mariana Catoy. Va a estar conversando con nosotros sobre estos resultados electorales. Mariana es brasileña, nacionalizada uruguaya, estudia la maestría de antropología en la Cuenca del Plata de nuestra Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, y también milita políticamente en el Frente Amplio, en el sector Casa Grande de la senadora Constanza Moreira. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Me parece que cuanto más se hable de eso en Uruguay en este momento, mejor para todos nosotros. Para todos nosotros. Has recibido ya muchas solicitudes de alojo de amigas y amigos brasileños que preguntando cómo está la cosa en Uruguay, está lindo para irse para Uruguay. Pidiendo informaciones, sí, ha pasado de todo. Con más o menos... de esos últimos 3 días. Sí, me imagino. Bueno, no, pero uno lo dice un poco en tono de broma, pero es de esperar que en el corto plazo pueda empezar a suceder, ¿no? Que muchos hermanos y hermanas brasileños se interesen por como las posibilidades de vivir en Uruguay. En particular me imagino que en grupos de minorías de distinto tipo, ¿no? De minorías raciales, de minorías en términos de la diversidad sexual, existe un temor muy, muy grande por lo que puede ser la propia integridad física y cómo desarrollar su vida de aquí en más bajo un gobierno de este signo, ¿no? Por ese lado está un poco también la preocupación. Sí, una cosa que me gustaría compartir es que la agresión a las mujeres y a las minorías y a los negros y negras en Brasil no es algo nuevo, ¿no? La violencia política tampoco.
hay varios casos como para confirmar eso, la muerte de militantes sociales, eso siempre estuvo presente. Pero nunca había llegado a esa proporción, ¿no? Y a esa violencia generalizada, no solo la violencia política electoral, digamos así, pero en el propio seno familiar, ¿no? Muchas familias entraron en conflicto, ¿no? por las elecciones y hay inúmeros relatos sobre eso. Entonces ese desgaste de los vínculos sociales más básicos es lo más preocupante, ¿no? Porque incluso tanto la comunidad LGBT como que ya es una comunidad vulnerable en ese sentido, y con esa tensión política como que ha empeorado un poco la situación. ¿Cómo explicas este resultado? ¿Cuáles son para vos los factores que hacen posible algo que tal vez hace 6 meses atrás se veía como nada más que como un chiste, ¿no? Era como una broma pensar que Bolsonaro pudiera ser presidente, más allá de que las encuestas lo empezaron a medir? Hace un año atrás ni siquiera estaba en el mapa, en el tablero de precandidatos, en el tablero electoral. ¿Qué pasó en Brasil? Obviamente las respuestas son múltiples, hay una diversidad de cosas, pero si vos tuvieras que señalar 3, 4 factores, ¿por dónde iría tu análisis? Yo hablo desde un lugar de militante de izquierda, ¿no? Claro. Entonces, también un poco mi alimento de análisis de intelectuales de izquierda de Brasil. Y a mí me gusta mucho una visión de un filósofo que se llama Vladimir Safatli, que él dice que en 2013 empezó un cierto descontento con el sistema político. Y lo que la mayoría no esperaba es que ese espíritu de ruptura con el sistema lo absorbiera la derecha. Y a partir de ahí se empezó como a acumular, en ese sentido, una serie de descontentos que estratégicamente lograron direccionarlos al Partido de los Trabajadores, ¿no? O sea, la corrupción que era sistémica pasó a tener un único partido. Y a partir de ahí empieza ese antipetismo que decimos, y que Bolsonaro, ya habiéndose destacado por algunas frases célebres, ¿no? Ya en el impeachment de Dilma ya hace como un planteo muy fuerte ahí de la familia, de la tradición, de la propiedad y un torturador. O sea, a partir de ahí empieza como a absorber, crear ese enemigo, ¿no? Y utilizarlo en su discurso y sus estrategias. Y yo creo que todo lo que representa a Bolsonaro, por eso que repito eso, siempre estuvo en la sociedad brasileña, ¿no? Lo que hizo él fue, de manera inteligente o instintiva, canalizarlo. Sí, en ese sentido también está bueno claro, decir, ok, a ver, gente con pensamiento, con ideología de extrema derecha en Brasil siempre hubo, apoyo a la dictadura militar en Brasil, es uno de los países de la región donde uno puede ver que eso realmente es un tema donde siempre quedó un resabio de opinión pública favorable a la época de la dictadura militar, y que tiene como un discurso de reivindicar cosas hechas durante la dictadura militar. Ha sido siempre muy, muy difícil para los grupos que han buscado realizar políticas de memoria, de políticas que intentan la no repetición de los crímenes del terrorismo de Estado, hacer realmente calar hondo en la sociedad brasileña y tener política pública fuerte en ese sentido. Incluso los gobiernos del PT fue muy poco lo que pudieron hacer en ese sentido, o lo que quisieron hacer en ese sentido. Entonces, claro, eso no es una novedad. Incluso el antipetismo, si se quiere, existe desde siempre, ¿no? Y desde todos los gobiernos de Lula y de Dilma. La cuestión es qué pasó para que toda esa gente, que uno puede pensar, todos esos votantes
votantes de más o menos de derecha, desde la extrema derecha hasta, bueno, hasta los de centro derecha y los de más o menos centro, para que todas esas personas coordinaran en votar por este candidato, ¿no? Porque opciones electorales que no eran el PT había decenas por la fragmentación del sistema político brasileño. Pero ¿qué pasó para que el electorado se corra hacia ese lugar? ¿Y qué pasó con la oferta electoral de los sectores de la derecha o la centro derecha más tradicional o más democrática, que fue tan paupérrima que ni siquiera, o sea, que prácticamente desaparecieron del mapa político en muchos casos, y que bueno, y que llevaron a que la opción de cualquier antipetista o cualquier votante ideológicamente hacia la derecha fuera confluir en la figura de Bolsonaro? Eso ahí es donde me parece que hay que buscar una explicación, ¿no? Sí, yo creo que de parte de los votantes también ya hay ahora trabajos académicos de estudio, ¿no? del discurso de los votantes. Y hay una investigadora que se llama Esther Solano, que ella dice que en realidad hay diferentes discursos, ¿no? En relación a Bolsonaro de parte de los votantes, pero que pasa por la cuestión antisistema político. Lo ven como algo distinto y capaz de establecer el orden. O sea, el país está en un caos y está esa figura que va a restablecer el orden. Pero yo destacaría, y me parece que tu planteo en relación a la dictadura militar es otro tema clave, que es la impunidad, que genera que se pueda construir el relato que se quiera, ya que no se trabajó suficientemente en eso por varios motivos. Tampoco hay que condenar, digamos así, la izquierda, pero eso es clave porque los actores de la dictadura en la reapertura democrática estuvieron operando, y hoy están, las Fuerzas Armadas han tenido un rol protagonista en este año electoral, ¿no? Tuvimos declaraciones, los generales tuiteros, ¿no? Que ahora tenemos uno también, me parece, y entonces eso fue generando la idea de que dentro de ese caos había una posibilidad de orden a través de las fuerzas militares. Y también hay otro tema que me parece que se ve en Uruguay también, que es el tema de la seguridad pública. Esa es una de las banderas más fuertes de Bolsonaro durante toda que es la cuestión del punitivismo. Por lo tanto, eso genera que él tenga un apoyo no solo de los militares como de la policía, ¿no? Y ven en esa autoridad la posibilidad de restablecer Brasil. El tema es que al principio había un discurso de eliminación de los delincuentes que rápidamente empezó a expandir, ¿no? Se empezaron a eliminar otros y otros y otros, y ese es el tema del punitivismo, ¿no? Que va sumando. Y también la cuestión de la corrupción que entra un poco en eso. Entonces la idea de limpieza, sobre todo, es la más fuerte ahí. Tenemos claro quién pierde en estas elecciones. Pierden las minorías, la comunidad LGBT, las personas que viven en las favelas, pero ¿quién gana en esto? O sea, ¿cuáles son los intereses que están festejando hoy en día? O sea, yo sé que, por ejemplo, en Brasil existe la bancada de la Biblia, el buey y la bala, pero además de eso, ¿quién festeja hoy en día Bolsonaro presidente? Yo creo que son tres grupos de interés más fuertes. Uno es ese que vos decís, que tiene un poco que ver con eso del punitivismo, que es la bancada de la bala, que responde a los intereses de las fuerzas. Está la bancada evangélica, que asumió su apoyo públicamente.
Y incluso los valores que Bolsonaro expresa, e incluso estaba viendo sus últimas declaraciones, está la palabra Dios constantemente. Entonces él de alguna manera responde a a la religiosidad, ¿no?, del pueblo brasileño. Y las cámaras de empresarios, pequeños y medios empresarios, que incluso en un reciente escándalo que no se terminó de investigar, de que algunas empresas estarían poniendo plata en otras empresas como para difundir noticias falsas, ¿no? Entonces eso quedó un poco, pero los empresarios incluso estaban en las redes expresándose públicamente también el apoyo a Bolsonaro, involucrando a sus funcionarios también. Claro. Entonces es complicado. Un poco lo que justamente, Mariana, enganchando con esto, ¿no? Tú hablabas de estas empresas que estuvieron, bueno, difundiendo en distintas redes fake news y noticias inventadas. Nada, el rol que también han cumplido los medios, ¿no? Que es un rol muy protagónico también, que son un poder que es muy hegemónico en Brasil, pero que también sufre, digamos, un vapuleo de parte de la campaña de Bolsonaro, ¿verdad? Porque, bueno, los medios más clásicos de la televisión, como Globo, como Rede, que fueron los principales artífices también, y constructores de esta idea, digamos, de desorden y de caos dentro del sistema político brasileño, son quienes, bueno, empujan un poco el tema del impeachment de Dilma, en definitiva, pero se encuentran con una figura que no esperaban en cierta forma que tuviera tanto poder, y no saben, o aparentemente allí hay como un conflicto con la figura de Bolsonaro, y cómo esos medios terminan en realidad siendo tan secundarios para esta campaña, donde las redes toman un valor enorme. Ahí hay como un conflicto que ya es constante en las últimas campañas electorales. No, lo que es interesante es eso que vos decís, como el establishment, en algún sentido, primero, no era Bolsonaro el candidato del establishment, o no era el candidato preferido por el establishment. Si uno ve, sin duda, los grupos empresariales poderosos, sin duda la televisión, los medios de comunicación hegemónicos, que en Brasil son muy fuertes y son de derecha, o sea, eso no cabe en dudas, que estuvieron detrás del impeachment, como bien decís. Esos grupos estuvieron durante un año desesperadamente buscando un candidato, ¿no? Claro. Buscando un candidato dentro de la derecha tradicional, buscando un candidato que fuera o del PSDB o del PMDB, sondeando con distintos candidatos, incluso tapando mucho del escándalo de corrupción que sacudía también a esos partidos tradicionales, ¿no? Tratando de proteger a Ezio Neves, que era la figura, el joven playboy, como dicen los brasileños, mimado por los medios. Callando a Acuña. Intentando callar a Eduardo Acuña. En su momento, bueno, terminaron encontrando en Enrique Meirelles, es un candidato, espantoso candidato, ¿no? El ministro, nada menos que el ministro de Economía del gobierno de Temer, en un momento de crisis económica terrible. ¿Quién iba a votar por él, no? Pero me parece que esos grupos terminaron cayendo en que la polarización la estaba logrando, era Bolsonaro el candidato que estaba logrando captar. Incluso, bueno, recordemos que quedó fuera de la contienda y que votó de manera terrible fue Gerardo Alckmin, nada menos que un candidato tradicional de la derecha brasileña con una trayectoria política enorme en Río de Janeiro, que ha sido candidato presidencial en ocasiones anteriores. Todo, o sea, Bolsonaro se llevó puesto todo eso, que si se quiere, ahí esos eran los candidatos del establishment. Lo que no quiere decir que luego, cuando a cartas vistas, cuando la cosa era entre Bolsonaro y Haddad, obviamente todos esos sectores poderosos económicos no dudaron en ponerse del lado de Bolsonaro. Y Bolsonaro de antisistema nada, ¿no? Porque el que arranca siendo candidato, bueno, que viene a criticar ese establishment por derecha, recibe el apoyo de todo ese establishment empresarial y mediático de cara a la segunda vuelta. Sí, eso, solo volviendo a la cuestión de la televisión. La televisión, ustedes todos ya deben haber visto alguna novela brasileña en algún momento de la vida. Por supuesto. Ahora hace años que no, pero... Era prime time acá. Me quedé en el clon, qué viejo que soy, el clon que es del año 2000. Creo que yo también. ¿Sí? ¿Te quedaste en el clon? También. Pero... Terra Nostra. Siempre. Terra Nostra. Qué buena que la Terra Nostra, va. No vamos a negar. Diego, ¿cuál fue tu telenovela brasilera favorita? Tirala. Vos sabés que con las Brasil... creo que el clon, me parece. Sí, bueno, qué belleza el clon. Si no, pero yo soy, como soy veterano, capaz que recuerdo
selva de cemento. La reina de la chatarra. La reina de la chatarra. Para atrás. El rey del ganado. Un rey ducado. Un rey ducado. Sí. Bueno, perdón, disculpa Mariana, volvemos. No, porque Brasil bien. genera cosas, ¿viste? Sí, ya genera cosas. Y entonces, por eso, siempre tuvo una importancia muy grande en la vida, en la construcción de la identidad brasileña, ¿no? A través de Globo, un país tan diverso. Siempre Globo contribuyó mucho a crear una imagen, ¿no?, más genérica de Brasil. Y la televisión siempre fue fundamental para llegar a todos esos estados, ¿no?, para un político. Y siempre dependió la presencia de los políticos en los tiempos de una ingeniería ahí que yo no sabría explicarles. Y esta vez, quien tuvo el mayor tiempo fue Alckmin. Y fue el que menos, ¿no?, consiguió crecer, digamos así. Entonces, a partir de ahí ya se estaba previendo que la televisión iba a perder un poco de la presencia en las elecciones, pero llegó a un punto realmente impresionante, ¿no?, de que el candidato que tuviera más tiempo siquiera llegara a segundo turno. Claro. Pero segunda vuelta, perdón. Sí, también en este sentido, nuevamente, me parece que hay que también reafirmar esta idea de la responsabilidad que le cabe en todo este desenlace favorable a Bolsonaro, a la centroderecha tradicional, la derecha tradicional brasileña, que es la que finalmente se desploma electoralmente, ¿no? Sí. Porque bueno, uno puede decir, el PT, con todo con el impeachment a cuestas, con la proscripción de Lula a cuestas, con un candidato que también tenía, que tuvo 15 días para hacer campaña prácticamente, sí, ¿no? La estrategia electoral del PT fue muy arriesgada, sí, esperar por Lula, sí, hasta el último minuto y armar una fórmula electoral que de dos prácticamente desconocidos para buena parte de los brasileños y las brasileñas, ¿no? Incluso, bueno, con todas esas dificultades uno puede decir que Haddad hizo un papel bastante digno, ¿no? Logró cosechar casi el 30% de las bancas en primera vuelta, logró finalmente en segundo turno 45 millones de votos, o sea, no fue un desastre, digamos, no fue un desplome tan fuerte del centro hacia la izquierda, sino que el desplome y la victoria de Bolsonaro se explica mucho más por los votos que perdieron el centro y la derecha, digamos, frente a la extrema derecha de Bolsonaro. Sí, en relación a la candidatura de Lula, yo estoy de acuerdo que fue una estrategia, yo diría, arriesgada, ¿no?, que utilizaron, pero hay que pensar que para la militancia del PT, Lula es inocente. Por lo tanto, no postularlo y no llevar adelante era asumir su culpabilidad. Entonces, la idea iba más allá de lo electoral ahí. Sí. ¿No? Era mandar un fuerte mensaje de que Lula es un preso político. Por lo tanto, yo creo que desde un principio ya sabían que la mayor posibilidad era de que fuera impugnada la candidatura, pero la decidieron llevar hasta el final como para mandar ese mensaje. Seguramente eso ha perjudicado a Haddad de una manera brutal, porque realmente por primera vez el PT tenía una fórmula pura, ¿no?, con el Partido Comunista, una mujer, o sea, todo jugaba en contra. Yo creo que dentro de todo tuvo un muy buen resultado y no hay que olvidarse que entre los votos blancos, nulos y las abstenciones, Bolsonaro tiene un 30% en realidad de aprobación de la población, ¿no? Sí, en ese sentido también lo que fue de cara a la segunda vuelta, ¿no? Era muy difícil que la estrategia, digamos, ¿cuál hubiera sido cuál era la única posibilidad que tenía Fernando Haddad de dar vuelta a este resultado? Bueno, era poder convencer a buena parte del sistema político y de los electores más moderados de la idea de un frente democrático, ¿no? La idea de que, bueno, de que el eje de la discusión dejara de ser la discusión petismo-antipetismo o la corrupción del PT, sino que el eje de la discusión fuera, bueno, cómo evitar el triunfo de aquel candidato que pone en riesgo las instituciones democráticas y bueno, la vida, la integridad, los derechos de un montón de personas en Brasil. Un poco a diferencia de lo que ha ocurrido tradicionalmente en Francia, por ejemplo, cada vez que el Frente Nacional, cada vez que los fascistas pudieron llegar a una segunda vuelta, todo el resto del sistema político tuvo como los anticuerpos de decir,
ok, acá hay que poner un muro de contención. Allá en los años 2000 la izquierda francesa votó a Jacques Chirac para un candidato de derecha, para evitar que ganara la extrema derecha. En esta ocasión, mucha gente que no quería saber de nada con Macron votó por Macron para evitar que accediera a la presidencia una candidata de extrema derecha. En Brasil esto no funcionó. Y si no funcionó, ahí también uno dice, bueno, puede haber faltado capacidad de Haddad de convocar, pero también hay una responsabilidad muy grande de políticos súper influyentes y súper que tienen una historia de hombres de Estado importante. Ni que hablar el mismísimo Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Expresidente que dejó su gobierno luego de 8 años, también siendo muy respetado, sobre todo en el concierto internacional, como intelectual, en América Latina, etcétera. Y el que, bueno, como anécdota nomás, Bolsonaro llamó a desaparecer hace unos años atrás cuando él decía, los militares en Brasil lo que hace falta es desaparecer, hay que matar a 30.000 personas más, y entre ellos al presidente Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Sí. Y ver que Fernando Henrique no haya tenido los reflejos democráticos de ponerse del lado de la candidatura de Haddad, que haya decidido mantenerse al margen y apenas unos días antes de la segunda vuelta meter ahí un tuit medio edulcorado, donde no dice nada, donde ni siquiera llama a la gente a defender la democracia. Yo creo que ahí también hay que cargar las tintas como parte de la explicación, la responsabilidad que le cabe a todas esas figuras del espectro político que no son del PT. Seguro. Ahí, bueno, yo diría que hay un tema, porque cuando Bolsonaro, por ejemplo, tomó el cuchillazo, el episodio ese, el otro día la bolsa de valores creo que subió, no sé, un 5 o 6%, y incluso escuché en un medio brasileño diciendo que era fiesta del mercado, ¿no? Entonces, sin ningún... ¿no? El tipo estaba en el hospital y estaban hablando en fiesta del mercado. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que ver por el lado, que ahí es un poco por lo que he leído, y es también que me parece que va por ahí, que es que el proyecto neoliberal en Brasil, con todas sus reformas que están previstas y que propone Bolsonaro, de reforma del sistema jubilatorio, ¿no? Profundizar la reforma laboral, no va a venir sin autoritarismo. Porque ese proyecto nadie lo va a votar. Entonces, a nivel parlamentario incluso es muy difícil. A nivel parlamentario, los partidos de centro-derecha no se posicionaron porque están de acuerdo con el proyecto económico. Claro. ¿No? Entonces, superpusieron los valores más básicos de democracia, republicanismo, ¿no? Lo tomaron como, que creo que fue el error de Fernando Henrique, que creo que lo subestimó a Bolsonaro, ¿no? O lo tomó como un payaso, una cosa grotesca. Y después se dio cuenta que no, que de hecho él estaba realmente planteándose, ¿no? la eliminación de los adversarios, ¿no? Estaba manifestando públicamente como candidato a presidencia. Y entonces, una semana o dos antes, no sé, Mauro, porque ahora no me acuerdo, pero Fernando Henrique escribió un artículo que ahí sí llamaba, ¿no? Reconoce su voto a Haddad y todo, pero ya era tarde, demasiado tarde, y muchos de centro hicieron lo mismo. Sí, es el caso también, por ejemplo, de Marina Silva, ¿no? Que por más que su votación a principios de octubre fue malísima, cerca de un 1%. Es una persona influyente. Es una persona influyente que tiene aparte toda una trayectoria de militancia y también su persona identifica con varias de las minorías y de las vulneraciones que han sufrido históricamente los brasileños. Y ver en la figura de Marina un apoyo tan tibio después de tantas semanas, realmente era muy llamativo y realmente chocó muchísimo ese aspecto. Sí. Para retomar lo que decías acerca del plan de gobierno de Bolsonaro, ¿no? Porque también uno escuchaba por acá esa cuestión de, bueno, hay que ver, porque uno no sabe bien Bolsonaro qué tipo de política económica va a aplicar. También está esa idea de que
que está un poco también como en algunos analistas de que Bolsonaro tiene una cabeza más parecida a la de los militares de los años 60, que uno dice, bueno, en Brasil la dictadura militar fue una dictadura más bien industrialista, desarrollista, un proyecto nacional, no fue una estatista, exacto, no fue un proyecto tan neoliberal a lo Pinochet en Chile o como la dictadura de Videla en Argentina o como mismo acá también una dictadura mucho más aperturista, ¿no? Pero eso me parece que es como un espejismo, ¿no? Porque está claro que, a ver, ponele que no tengamos idea de lo que piensa Bolsonaro sobre la economía, probablemente no piense nada sobre la economía. Él llegó a decir que no sabía nada de economía. Él no piensa nada. Paulo Guedes sabe. Pero el tema es que Paulo Guedes sabe exactamente que en base a su ministro de Hacienda es un ultra neoliberal. Y no solo quien sea su elenco de gobierno, sino los intereses a los que representa, las personas que pusieron los votos y que pusieron el apoyo para que Bolsonaro esté allí. Uno lo único que puede esperar de un gobierno de Bolsonaro es digamos, llevar al extremo una receta ortodoxa neoliberal que ya se viene aplicando ya desde el 2013-2014, desde fines del gobierno de Dilma, que luego el gobierno de Temer profundizó con las reformas que se hicieron y con el ajuste fiscal, donde uno lo que puede esperar es privatizaciones. Habrá que ver si en el Congreso tiene los votos para poder llevar adelante esas privatizaciones, y si no los tiene, si las hará igual por la vía de los hechos y por la fuerza o por vía de decretos presidenciales. Uno lo que puede esperar es menor carga fiscal para los sectores empresariales, apoyo para el agronegocio. Lo que puede esperar es el desmantelamiento de las capacidades del Estado brasileño en todo lo que hace a la protección del medio ambiente, ¿no? Que en ese sentido ahí es algo gravísimo, que realmente él se ha comprometido con una agenda donde el medio ambiente no tenga cabida y donde los ambientalistas sean tratados como terroristas. A ver, yo lo que creo es que no me parece que tenga mucho sentido poner ese manto de dudas, porque bueno, en este sentido, si vamos a la agenda económica de outsider o de antisistema, nada, ¿no? Digamos, es lo más pro sistema capitalista que uno puede imaginar. Sí, seguramente, incluso porque él estuvo 27 años en la Cámara de Diputados, o sea, él no es una figura que está afuera, pero convenció a la gente. Hasta el momento no saltó nada grueso en su histórico, de que era un político limpio, entre comillas, de corrupción, ¿no? de corrupción, y eso fue lo que... No, y el tema es que él, dentro de esa lógica de tipo de la ética, de la moral, él está prometiendo a la gente que no va a negociar cargos ni otras cosas para aprobar sus proyectos. Uh-huh. Y en Brasil es casi imposible. No sabemos todavía cómo lo pretende hacer. Juega a su favor que tiene una mayoría ahí conservadora. Sí, una bancada propia pequeña igual, ¿no? Su bancada propia del PSL. Es la segunda más grande en diputados. La primera es del PT, pero el PT no llega con los partidos de izquierda a hacer un frente muy... así que pueda barrar una cosa muy grande. Pero si él decide no negociar, que ahí es un poco lo que yo estoy temiendo, que es que él no llegue a terminar su mandato. Claro. Porque si él se pone en esa posición más un vicegeneral de la Reserva, y con la cantidad de militares en la Cámara que hay ahora, que se eligieron, ¿no? Y gobernadores también militares. Yo no sé qué es lo que puede pasar, y también la población brasileña, sus votantes. Y eso es muy gracioso ahora, que yo escuché de varios amigos, ¿no? Incluso mis amigos, que votaron 4 o 5 partidos, como votaron un gobernador de derecha, un diputado de izquierda, y votaron a Bolsonaro y todos los diputados y senadores del PT. Ah, bueno. Entonces, la gente no es tan, ¿cómo voy a decir?, sólida, claro, digamos así, ideológicamente sólida. Entonces, si Bolsonaro los decepciona, que muy bien puede pasar, yo no sé cómo se va a configurar, conociendo el sistema político, el escenario dentro de 2 años, por ejemplo.
Sí, el ¿no? presidencialismo de coalición brasileño siempre ha funcionado. Sí, muy fuerte. Y ha funcionado siempre de la mano de incentivos para que los partidos menores, para que figuras subnacionales, para que todos ellos, apoyen las iniciativas de los gobiernos, incluso durante los gobiernos del PT, y de ahí todo el mensalado y toda la cuestión, a través de la compra de votos en el Congreso. No lo puede decir entre comillas, puede ser compra a cambio de te pongo una escuela, te pongo un puente, pongo inversiones en tu estado, o compra directamente con valija, ¿no? Digamos, uno lo puede ver de las dos maneras. Pero bueno, el altísima fragmentación que hay y la mentalidad muy parroquial de muchos de los políticos impiden también gobernar de otra manera en el Congreso hasta que no haya una reforma política fuerte en Brasil que cambie la forma de gobernar. Eso es así. Yo creo que en ese sentido Bolsonaro, claramente él va a tener apoyos para transar en el Parlamento, en el Congreso, alguna de sus iniciativas. Y si no, se va a recostar sobre una política de seguridad interna también ultra agresiva y donde va a apostar a la policía y a las Fuerzas Armadas para llevar adelante muchas de las iniciativas en las que él crea. Y bueno, ya sabemos que la flexibilización de la tenencia de armas, la baja de la edad de imputabilidad penal, proteger a la policía en el uso de la extrema fuerza, ¿no? En el disparar a matar, caracterizar como terroristas las tomas de tierra, el medio ambiente, protección irrestricta en eso de la propiedad privada. Son todas políticas para las cuales yo me imagino que Bolsonaro, si no tiene los apoyos en el Congreso, igualmente no va a titubear en ir adelante porque está a la cabeza de todo el aparato represivo del Estado, ¿no? Sí, por eso que decía que me parece que un proyecto neoliberal o ultraliberal, ¿no? Es muy difícil aplicarlo sin el aparato represivo. Claro. Porque la lógica de Bolsonaro es eliminar los adversarios y el conflicto, claro, ¿no? Entonces cuando él habla de paz, él no habla de solución entre los diferentes, ¿no? De la política. Es la paz del cementerio, es la ¿no? antipolítica, ¿no? Es como la eliminación de cualquier conflicto a través de las fuerzas represivas, como para aplicar un proyecto que según él, ¿no? Es necesario y importante como para salvar Brasil. Es volver realmente, o sea, en términos discursivos, es volver a los 70, totalmente. O sea, hay un montón de factores y de cuestiones que te retrotraen, digamos, un discurso. Sí. Es un poco asustador. Sí. Mariana Catoy, brasileña residente en Uruguay, y estudiante de la maestría en antropología, también militante política. Te agradecemos mucho este rato que compartiste acá con nosotros en la radio de la universidad. Muchas gracias y gracias por la invitación. Vamos a seguir conversando, seguramente. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.